Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy lunes 4 de noviembre. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Estamos iniciando una nueva semana y también vamos a iniciar un nuevo capítulo en nuestro estudio de un libro de la Biblia, una carta de la Biblia que es una carta de amor. Una carta de amor de parte de Dios para su iglesia, escrita por el apóstol Juan, pero inspirada por el Espíritu Santo para nosotros. Vamos a leerla así, como una carta de amor de Dios. El día de hoy es el día 15 de esta serie y se titula Hijos amados de Dios. Somos hijos de Dios, mis amados hermanos. Eres hijo de Dios. Eres hijo de un Padre amoroso. En este mundo hay padres malos, hay padres peores, hay padres ausentes, hay padres más o menos, hay padres buenos. Nadie es perfecto, pero hay padres buenos en este mundo. No sé qué tipo de papá te tocó. A lo mejor tienes un papá maravilloso con sus defectos y todo, pero al que amas con todo tu corazón. A lo mejor tienes un padre que no fue tan bueno, a lo mejor tienes un padre que no estuvo, no lo sé, pero déjame decirte, sea como sea el caso, que si crees en Cristo Jesús tienes un Padre perfecto, un Padre celestial, un Padre amoroso, un Padre sin defecto, un Padre absolutamente bueno. De hecho, los padres de este mundo que no son buenos precisamente porque fallan en parecerse al Padre perfecto, que es nuestro Padre celestial. Y si tú has creído en Cristo, Dios es tu Padre, un Padre que te cuida, un protector, un Padre que te ama, un Padre que te abraza, un Padre que está contigo, un Padre que te ha hecho su Hijo. Y si es así, vivamos como tal. Dice el dicho de tal padre tal hijo, de tal palo, tal astilla, hijo de tigre, pintito. Eso significa, si somos hijos de Dios, nos parecemos a Dios. Y ese es el desafío de hoy. Primero que nada, saber que tenemos un Dios que nos ama. Y segundo, vivir como hijos de Dios, o sea, imitando a nuestro Padre. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque eres un Padre. Gracias, Papá. Abba, Padre, nos amas, te amamos también. Permítenos, Señor, sabernos amados, saber que nos amas, sabernos protegidos y sabernos hijos tuyos y vivir como tal. Ayúdanos a ser hijos y vivir como hijos santos tuyos, escogidos. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Iniciamos el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. Vamos a los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios. Miren con cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está hermoso este texto, mis amados hermanos. Noten cuántas veces se dice la palabra amor y se hace referencia a que somos hijos de Dios. Lo leo otra vez. Voy a leerlo en otra versión. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Ser hijo de Dios es una cosa maravillosa. Somos adoptados por Él. Y no, están equivocados. Así sean grandes líderes religiosos los que digan que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Todo ser humano es creación de Dios, ciertamente. Pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que a los que recibieron a Cristo Jesús, les dio la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. De hecho, no somos hijos de Dios por creación, somos hijos de Dios por adopción. El Hijo de Dios, así con mayúsculas, es Cristo Jesús. Y si creemos en Cristo Jesús, entonces somos hechos hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Esto es mucho más grande y hermoso, porque somos hechos hijos de Dios por adopción. A lo mejor de pronto la adopción en estos días se considera algo quizá menor, ¿no? Yo conocí alguna vez la historia de alguien que se sentía triste porque había sido adoptado. Descubrió que era adoptado. Toda la vida pensó que era hijo de sus padres, biológico. En algún momento descubrió que era adoptado y sus papás no le habían dicho, y cuando lo descubrió fue un trauma para él. Y mi papá le dijo a su amigo, creo que era un amigo de la secundaria de mi papá o algo así. Siempre cuento malas historias de mi padre, pobrecillo. Pero me parece que era un compañero por ahí de la escuela de mi papá
Y mi papá le dijo, oye, no hombre, por qué estás triste? Deberías hasta sentirte más amado, porque a ti te escogieron, o sea, te decidieron amarte. Y dice mi padre, a mí me amaron pues porque no les quedó de otra. Pues nací, ni me estaban buscando, se les chispoteó. Y pues ya me quisieron porque no tenían de otra, pues nací. Pero a ti te escogieron, te buscaron. En la época del Imperio Romano, cuando se escriben estas cartas, los hijos por adopción muy a menudo eran hijos con un honor más grande que un hijo por nacimiento biológico. Ustedes saben, en aquella sociedad, pues de pronto las personas tenían hijos por todos lados y no reconocían a todos. Había hijos ilegítimos, que yo creo que no hay hijos ilegítimos. Hay relaciones ilegítimas, pero no hijos ilegítimos, porque todas las personas son legítimas por derecho divino, son creación de Dios. Pero en aquella época de pronto los poderosos, lo vemos por ejemplo en la película Gladiador. ¿Se acuerdan de la película Gladiador? Es una de mis películas favoritas. El emperador Marco Aurelio ya está viejo, sabe que va a morir y no le quiere heredar el trono a su hijo porque sabe que su hijo es malvado. Así es que adopta al general Máximo Décimo Meridio, comandante de las fuerzas del oeste, una cosa así dice, ¿no? Y lo adopta como su hijo para heredarle el trono a él. No le quiere heredar el trono a su hijo biológico, sino a su hijo adoptivo, porque es un honor más grande. Esos somos hijos de Dios, el honor más grande que puede existir, ser hechos hijos de Dios. Cuán grande amor nos ha amado. Oye, por eso no encajamos en el mundo, porque no somos hijos del mundo, somos hijos de Dios. Ten muy presente esto, mi amado hermano, no encajas en el mundo, no encajes en el mundo, porque no somos del mundo, somos hijos de Dios. Y si el mundo no conoce a Dios, si el mundo rechaza a Dios, pues simplemente es natural que también nos rechace a nosotros. Somos hijos de Dios, mi amado hermano. Y todavía no sabemos lo que eso significa, dice el apóstol Juan, versículo 2. Queridos hermanos, siempre hablando con amor. Esta es la carta del amor. Versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, aunque todavía no sabemos lo que se ha manifestado y lo que llegaremos a ser. Pero un día vendrá Cristo Jesús y vendrá a poner los puntos en las sillas y entonces sí. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? Se refiere que de pronto en este mundo parece que gana el mal. En este mundo de pronto parece que los malos tienen el sartén por el mango. De pronto parece que los malos, los que no son hijos de Dios, tienen el mundo en sus manos. Vemos gobiernos malvados, corruptos, vemos el crimen organizado, vemos guerras y de pronto parece que el mal tiene el mundo en sus manos. Pero no es así, mi amado hermano. Dios tiene el mundo en sus manos y un día Cristo Jesús regresará y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y pondrá todo el mundo en orden, y entonces los que somos hijos de Dios iremos con Él a reinar. En este mundo no parece que los cristianos reinen, pero vendrá su reino y entonces sí, todo caerá por su propio peso. Y entonces sí, seremos también perfeccionados. También se refiere el apóstol Juan a que de pronto en esta vida no nos portamos como hijos de Dios. Seguimos teniendo pecado. Pero un día vendrá Cristo Jesús y nos santificará por completo. Y entonces sí, seremos completamente santos y perfectos y nos comportaremos como hijos de Dios. Mientras tanto, seamos purificados por Dios para vivir como hijos de Dios. No a la perfección, porque eso no lo lograremos hasta que Cristo venga. Pero sí podemos ir poco a poco siendo transformados de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo. Vamos a las enseñanzas, 3 enseñanzas para terminar. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan en estos versículos? Nos quiere hacer entender varias cosas. Número 1, saber que Dios nos ama. Mi amado hermano, sábelo, que te quede claro, que no te quede duda. Dios te ama y si has creído en Cristo Jesús, eres hijo de Dios, hijo amado de Dios, protegido por Dios, cuidado por Dios. Como un padre cuida a su hijo, un padre se asegura de que su hijo tenga alimento, tenga ropa, tenga vestido, tenga cuidado. Los niños no se preocupan de nada, ¿no? Qué bendición, ¿no les pasa que a veces quieren regresar a esa época? Señor, regrésame cuando era un niño de 5 años y no me tenía que preocupar por pagar las cuentas, la renta, la comida, esto, lo otro. Un niño no se preocupa por esas cosas. Somos hijos de Dios, amados por Dios. No deberíamos preocuparnos por esas cosas. Dice la Biblia por todos lados, no te preocupes, porque tenemos un papá, tenemos un dueño. Número 2.
el apóstol Juan nos quiere hacer entender por qué el mundo nos rechaza, porque no somos de este mundo. Mi amado hermano, que te quede claro, no eres de este mundo. Y número 3, vivir como hijos de Dios. 3 enseñanzas. Saber que Dios nos ama. Número 2, entender por qué el mundo nos rechaza. Y número 3, vivir como hijos de Dios. Estamos en proceso de transformación, mi amado hermano. Estamos en un proceso de santificación. Vivamos como tal, vivamos como hijos de Dios. No puede ser que somos hijos de Dios y vivimos como hijos del mundo. Simplemente no puede ser. Mañana hablaremos más de eso. Por lo pronto déjame terminar con esta ilustración. Dice mi padre que cuando él era niño y de pronto le crecía el cabello y pues ya lo tenía muy largo, su papá le decía, anda, vaya a cortarse el cabello que parece burro mostrenco. Y mi papá se iba a cortar el cabello para no parecer burro mostrenco. No entendía muy bien qué es eso de burro mostrenco hasta después que le enseñaron, lo buscó en el diccionario, yo no sé cómo se enteró, pero eso de mostrenco es un término incluso hasta legal para hablar de una propiedad que no tiene dueño. Más bien una impropiedad, un terreno que no tiene dueño, algo que no tiene dueño. Un burro mostrenco, un terreno mostrenco, es un terreno que nadie reclama como suyo. ¿Y cómo está algo que nadie reclama como suyo? Pues como un burro mostrenco, sucio, despeinado, nadie lo usa, nadie lo limpia, nadie lo baña, nadie le da utilidad. Un terreno mostrenco, un terreno baldío, ¿cómo está? Lleno de maleza, nadie lo poda, nadie lo usa, se le nota. ¿Cómo está un niño mostrenco? Pues todo despeinado y nadie le corta el cabello, ¿no? Como a mi papá cuando era niño. Mi amado hermano, no somos burros mostrencos, tenemos dueño, tenemos padre, vivamos como tal. Si somos cristianos, hijos de Dios, ¿por qué andamos ahí? Con el alma despeinada, con el corazón todo sucio, como un burro mostrenco, como un terreno mostrenco que nadie cuida. Vengamos al Padre, que Él nos purifique, vivamos como hijos de Dios porque tenemos quien nos ama. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu amor inmenso que nos ha hecho hijos tuyos y creemos en Cristo Jesús. Permítenos vivir como tal, sabernos amados, no preocuparnos por el mañana, saber que tenemos un Padre y vivir una vida de justicia, santidad, porque estamos en proceso de santificación. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.